Los gringos están preocupados por la democracia en México. Al menos, eso es lo que dijeron los congresistas María Elvira Salazar y Greg Stanton al presentar una resolución ante el Congreso cuestionando el Plan C de AMLO. Dicen los parlamentarios estadounidenses que la reforma que se propone en México atenta contra la transparencia de las elecciones mexicanas y podría afectar las relaciones bilaterales. Pero parece que López Obrador no está muy de acuerdo con el criterio de estos señores. ¿Qué les ha respondido? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El Plan C de AMLO funcionó. A pesar de la oposición que tuvo, el plan completó todo el camino que constitucionalmente debía transitar y llegó al final esperado con su aprobación plena y la promulgación presidencial. Pero el camino estuvo lleno de espinas, tanto mexicanas como estadounidenses. En los Estados Unidos, 2 congresistas, Greg Stanton, demócrata por Arizona, y María Elvira Salazar, republicana por Florida, presentaron una resolución bipartidista ante el Congreso que expresa su profunda preocupación por las reformas constitucionales impulsadas por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. La resolución que fue presentada ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes destaca las opiniones de los congresistas sobre las implicaciones negativas que estas reformas podrían tener en la democracia mexicana y en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. La resolución se centra en la posible politización del Instituto Nacional Electoral. Según sus autores, el INE es un órgano autónomo que ha sido reconocido por su independencia y transparencia en la organización de elecciones libres y justas en México. El Plan C, que incluye reformas al INE, ha sido fuertemente criticado por la oposición en México, así como por organizaciones internacionales que lo consideran un intento del gobierno mexicano para debilitar la institución electoral y manipular las elecciones a su favor. Esta resolución bipartidista refleja la profunda preocupación que existe en el Congreso de Estados Unidos por la dirección que está tomando la democracia mexicana bajo el gobierno del presidente López Obrador, declaró el congresista Stanton, y afirmó que las reformas representan un grave riesgo para la democracia mexicana y para la relación bilateral. La congresista Salazar, por su parte, enfatizó la importancia de la democracia y la independencia electoral para la estabilidad regional. Estados Unidos siempre ha defendido la democracia en el continente americano, dijo. Para la parlamentaria por Florida, las reformas propuestas por el presidente López Obrador socavan los principios democráticos y generan incertidumbre sobre la transparencia y la legitimidad de las elecciones en México. La resolución llama al gobierno mexicano a reconsiderar las reformas al INE y a garantizar la independencia del organismo electoral. Además, insta al Departamento de Estado de los Estados Unidos a monitorear de cerca la situación en México y a trabajar con el gobierno mexicano para fortalecer la democracia y las instituciones democráticas en el país. Desde luego, no podía faltar su toque de amenaza en la resolución estadounidense. ¡Qué susto! Van a monitorear de cerca la situación en México. Se les olvida a estos arrogantes congresistas que López Obrador les ha dicho en reiteradas ocasiones que México es un país libre, no es colonia de nadie y toma sus propias decisiones. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusa al INE de ser un órgano costoso e ineficiente que ha favorecido repetidamente a partidos políticos de oposición en elecciones pasadas a través de mecanismos irregulares y financiamiento opaco. Argumenta que el INE gasta demasiado dinero en su operación y que su estructura es compleja y burocrática, lo que genera ineficiencia, pero, además, el INE
es un instrumento de la oligarquía al estar controlado por una élite política que busca mantener el statu quo y evitar un cambio real en el país. Estas fueron las razones para presentar lo que después se conoció como Plan A, que intentaba reformar el INE, que se dio en abril de 2022 a través de una iniciativa de reforma electoral que pretendía convertir el Instituto Nacional Electoral en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Se proponía además desaparecer a los diputados plurinominales, eliminar el financiamiento a los partidos políticos para actividades ordinarias y la disminución de consejeros electorales de 11 a 7. Este intento terminó por no prosperar al no ser aprobado en la Cámara Legislativa. Ante esta situación, AMLO anunció un Plan B, el cual consistió en una propuesta de reforma a las leyes secundarias electorales que originalmente fue aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2022 y en marzo de 2023 en 2 partes. Pero en mayo pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la primera parte. Esto llevó a la formulación del Plan C, el cual consistió en el voto masivo por legisladores de la coalición oficial para obtener la mayoría calificada en ambas cámaras y aprobar las propuestas presidenciales. La reforma judicial es la primera victoria en este sentido. Los tribunales son cómplices de la corrupción, ha dicho AMLO, y los acusa de ser parciales y de favorecer a la oposición, por lo que no se ha hecho justicia en casos de corrupción. Pero también, los tribunales han sido un obstáculo para la transformación. Argumenta que los tribunales han frenado las reformas que ha impulsado su gobierno, lo que considera un intento de la oposición por mantener sus privilegios, ejemplificado en la conservación del costoso, burocrático y politizado INE a través de amparos judiciales. Durante una reciente conferencia diaria, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la idea de que la reforma judicial vaya a afectar la inversión extranjera en el país. No es cierto que por la reforma judicial estaba saliendo capital del país o no estaba llegando la inversión extranjera. Puro cuento, dijo el presidente de México. Esta es uno de los argumentos que esgrimen sus detractores mexicanos y estadounidenses. La agencia de calificación Moody's había advertido del riesgo que representa la reforma judicial para la calificación crediticia de México, de acuerdo con un informe propio. El reporte advierte que el mayor nivel de impacto lo enfrenta la deuda soberana del país. La reforma que estipula que los jueces sean elegidos por votación popular erosiona los controles y equilibrios y podría socavar la fortaleza económica y fiscal de México, indica el texto publicado por la calificadora. Para demostrar la falsedad de estos argumentos, López Obrador dijo: nada más para tener una idea, el año pasado logramos récord en inversión extranjera, $35,000 millones. Explicó que esta cifra es récord en toda la historia de México y agregó que, en lo que va del año, en el primer semestre, ya hay $30,000 millones de inversión. Del apoyo que tiene el Plan C, habla el hecho de que, en menos de 24 horas, 17 congresos de los estados mexicanos necesarios para promulgar la reforma habían confirmado su aprobación, tal como requiere la Constitución mexicana. Al celebrar la promulgación de la reforma, Obrador afirmó que los que mandaban hasta entonces era una minoría con fachada de democracia. Ahora sí, es el pueblo el que manda, que decide y se lleva a la práctica lo que establece el artículo 39 de nuestra Constitución, que el pueblo tiene en todo momento el derecho a cambiar su forma de gobierno. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros
que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.